Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos hoy, martes 23 de enero. Estamos en la serie de devocionales Más que Vencedores. Hoy es el día 23 y se titula Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estamos estudiando Romanos 8:30, que es un pasaje en el que el apóstol Pablo nos habla de las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Él nos conoció desde antes de nacer, nos predestinó según el plan de salvación en Jesucristo, nos llamó a seguirle y a creer en Él, nos justificó una vez que hemos creído en Él y nos glorificó. Ya estudiamos todo lo que eso significa, estamos en justificar. ¿Qué es eso de justificar? Vamos a entenderlo el día de hoy, pero si me permiten resumirlo en una frase, es el título de este devocional. Justificar es estar bien con Dios, estar en buena relación con Dios, estar en buenos términos con Dios. De pronto te peleas tú con tu mejor amigo, te peleas con tu hermano, te peleas con tus padres y no se hablan durante un tiempo y de pronto alguien toma la llamada, alguien marca un número y contestas y es ese tío, ese hermano, ese papá, ese amigo con el que estabas peleado por un sinfín de razones. Pero se piden perdón, se restaura esa relación, se justifica esa relación, se hace correcta. Esa relación estaba rota y cuando se restaura se hace bien, se hace correcta. Eso es justificar nuestra relación con Dios. Él es el que toma la iniciativa, Él es el que nos llama, Él es el que manda a su Hijo Jesucristo y Él es el que nos perdona. Vamos a hablar de esta hermosa justificación de nuestro Señor, no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque estamos en tu presencia y porque tú eres el que nos da la vida y la salvación. Te pedimos que nos hables en este día, en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a leer Romanos 8:30 en diferentes versiones para que nos quede claro el mensaje. Vamos a leerla en la Nueva Versión Internacional que dice: a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó y a los que justificó también los glorificó. Muy similar a la Reina Valera, la tradicional Reina Valera, a la Biblia de las Américas. Dice la Nueva Traducción Viviente: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Así traduce la palabra justificar esta versión. Los puso en relación correcta. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. La palabra, la Biblia que se llama la palabra hispanoamericana, dice así: y a quienes Dios destinó desde un principio, también los llamó. A quienes llamó, los restableció en su amistad. Aquí está la palabra justificar, los restableció en su amistad. Y a quienes restableció en su amistad, los hizo partícipes de su gloria. Dice la traducción en lenguaje actual: a los que Él ya había elegido, los llamó, y a los que llamó también los aceptó. Así traduce la palabra justificar, los aceptó. Y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Estábamos rechazados, pero cuando fuimos justificados, Él nos aceptó. Dice la Biblia: Dios habla hoy. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó. Y a los que llamó los hizo justos. Obvio, ¿no? ¿Qué es justificar? Hacernos justos. Y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. Gloria a Dios, mis hermanos, por la justificación. Y creo que queda claro, habiendo leído estas versiones, y vale la pena que entendamos de verdad lo que significa la justificación de Dios en Cristo Jesús para nosotros, pecadores, nos hace justos. Porque creo que la palabra justificación el día de hoy se usa mal, o se usa diferente, vamos a decir, ¿verdad? Que como se utilizaba en tiempos bíblicos y lo que significa en la palabra de Dios, no es lo que para muchos el día de hoy significa justificar. Para muchos el día de hoy se usa la palabra justificar como una especie de poner excusas, ¿no? Llegas tarde, o ¿por qué llegaste tarde al trabajo? No, es que había mucho trabajo. No, no te justifiques. ¿Por qué llegaste tarde? No, es que estoy enfermo, es que un accidente. Y se dice: no, nada más te estás justificando. Poner excusas. Oye, ¿por qué llegaste tarde a la escuela? No, maestra, ¿por qué no hiciste la tarea? ¿No? Te dice la maestra: ¿por qué no hiciste la tarea? No, maestra, es que se la comió mi perro, es que estuve muy ocupado, es que vino un extraterrestre, es que es que sí la hice, pero se me perdió. Y te dice la maestra: solamente te estás justificando, estás poniendo excusas. El día de hoy se usa así, y se usa mal porque no tiene tanto que ver, no es eso lo que significa que somos justificados en Cristo Jesús. Que somos justificados en Cristo Jesús es que se restaura esa relación, se hace correcta, se hace bien. Es interesante la palabra justicia, de donde viene justificación, y en español
no creo que podamos entender todo lo que significa justicia. De hecho, en otros idiomas se utilizan dos palabras diferentes para hablar de justicia. Por ejemplo, en el inglés, una cosa es justicia, justice, y otra cosa es justicia, righteousness. Y righteousness viene de la palabra right, que significa correcto. Entonces, ser justo es ser correcto, estar bien. Y ser justificado significa ser hecho correcto, estar en buenos términos con Dios. Déjenme les leo otro texto de la palabra de Dios que está en Romanos 5. Mira cómo dice Romanos 5, 1 al 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Qué hermoso texto, otro de los hermosos pasajes de la palabra de Dios. Pero el punto es que hemos sido justificados por la fe. Estamos bien con Dios, tenemos paz delante de Dios. Mira, mi hermano, tenemos que entender por qué necesitamos ser justificados. ¿Sabes por qué necesitamos ser justificados? Porque estábamos mal. Por eso necesitamos estar bien, porque estábamos mal con Dios. Desde que el ser humano pecó, desobedeció a Dios, digamos que está condenado, tiene un tache en su expediente. Le mandaron un reporte como en la escuela, ¿no? Y se rompió una relación entre Dios y los hombres. Pongo el ejemplo del reporte en la escuela, pero es algo mucho más grande y profundo, incluso diferente, porque es un rompimiento de la relación entre Dios y nosotros. Está rota esa relación. Hay un abismo que nos separa. El Dios santo, 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 no puede tener una relación con los seres humanos pecadores, porque somos pecadores y por eso estamos condenados a la separación de Dios. El infierno no es un castigo de que Dios se enojó, de que lo pecamos. El infierno es la condición de separación de Dios por nuestro pecado, porque Dios es santo, 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 y en la presencia de Dios el pecado es destruido. Así es que si estuviéramos como pecadores delante de la presencia de Dios, seríamos aniquilados. Por eso Dios tiene una solución, mis queridos hermanos, y esa solución se llama Cristo Jesús. Y lo que Cristo Jesús hace es que nos justifica. Pero ahora, ¿cómo nos justifica Jesús? ¿Cómo nos justifica Jesús? Déjame te lo explico con otro texto bíblico, 2 Corintios 5:21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros éramos pecado, Jesús era santo, santo, santo. Y en la cruz del Calvario hubo un intercambio. Jesucristo ocupó nuestro lugar, el castigo que nosotros merecíamos en la cruz, murió por nosotros, derramó su sangre preciosa, santa, que tú y yo merecíamos estar en ese lugar, y Cristo Jesús se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Hubo un intercambio ahí. El santo se hizo pecado y los pecadores se hicieron justos por el sacrificio de Cristo Jesús. Déjame te lo explico en 3 pasos. Número 1, la justifica es remisión de la culpa. Dios quita nuestra culpa. Éramos culpables, pero Dios quita nuestra culpa. ¿Por qué quita nuestra culpa? Porque alguien ya pagó. Alguien ya pagó por ese pecado. Por todos nuestros pecados, alguien ya pagó. Número 2, la justificación es la restauración de una relación rota por el pecado. Estaba rota, había un abismo. Jesús es el puente que vuelve a unir a Dios con los seres humanos. Por eso solo Jesús podía morir por nosotros, porque Él era inocente y solo un inocente podía pagar por la culpa de todos. Si Jesús fuera culpable, hubiera pagado solo por su culpa. Pero también tenía que ser Jesús, porque solo un hombre podía pagar por la culpa de los hombres. Jesús se hizo hombre por eso. Pero solo Dios podía pagar por la culpa, porque tenía que ser perfecto y santo. Por eso Jesús es el intermediario único, porque es Dios y hombre. Y restaura esa relación rota. Y número 3, la justificación es la imputación de la justicia de Cristo a nosotros. Cristo Jesús se hizo pecado para que nosotros fuéramos justos. Entonces Dios nos ve a nosotros
y no ve lo pecadores que somos porque nos ha limpiado, sino que en vez de ver nuestro pecado, ve la imagen de Cristo Jesús en nosotros, santa y justa. ¿Por qué? Porque Dios vio a Jesús en la cruz como pecado. Porque Dios vio a Jesús como pecado, nos puede ver a nosotros como santos. Qué hermosa, qué maravilloso, qué profundo, qué grande es el amor de Dios. Esta es la justificación, mis queridos hermanos. Esta es la justificación de Dios, que Él envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Nos habla de la justicia de Dios. Nos habla de tres cosas. Número uno, de la justicia de Dios, porque Dios no toma por inocente al culpable, dice la palabra de Dios. Dios es justo. No podíamos ser hechos justos nomás así. Dios se hace de la vista gorda, ¿no? Como el sistema de justicia de nuestros países. Una mordida, ya entramos al cielo. No, porque Dios es justo. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Y Jesús pagó. Número dos, nos habla del amor de Dios, que envió a su Hijo al mundo porque Él no quiere que ninguno se condene. Y número tres, nos habla de su gracia, que recibimos esa justificación no por nuestras obras, sino por su regalo de gracia. Ahora, no es automático, cuando creemos en Él. Esto es lo grave, mi hermano, esto es lo grave. Recibimos esa justificación cuando creemos en Él. Creamos en Él y seamos justificados. Dice el texto, por la fe. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por la justificación que hemos experimentado en Cristo Jesús. Permítenos valorar tu gracia, tu amor, tu entrega, Señor, por nosotros, tu justicia, tu santidad, y vivir de acuerdo a la justificación que has hecho en nosotros. Te amamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.